Y por esto, para este próximo panel, que es Herramientas de la Justicia para combatir justamente la piratería, vamos a darle la bienvenida al doctor Horacio Azzolín y también al doctor Fernando Couto, por favor, hacia el escenario. El doctor Azzolín es fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, UFESI. Es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina en el 96, realizó un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo y numerosos cursos independientes de especialización. Tiene más de 30 años de trayectoria en el Servicio de Justicia argentino e inició su desarrollo profesional en el Poder Judicial y desde 2008 es fiscal especializado en litigación y casos complejos. El doctor Fernando Couto es socio fundador de Estudio Couto, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho de la República Oriental de Uruguay, egresado de la Escuela Nacional de Policía, Ministerio del Interior en el cargo de oficial de policía y también es vicepresidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay. Y el doctor Eber Martínez es Chief Executive Officer de Sertal Estados Unidos, es abogado especializado en comunicación con estudios de posgrado en Argentina y en el exterior, fue ejecutivo de Telefe, Telefónica de España, durante 15 años. Fue presidente del Círculo de Directores de Comunicación de Argentina, presidente de la Cámara de TV Abierta, presidente de la Cámara de los Medios de Argentina, entre otros cargos. Se retiró del Grupo Telefónica en 2015, fue convocado por el gobierno de Mauricio Macri para integrar el directorio como vicepresidente del ENACOM en representación del Poder Ejecutivo, cargo que ejerció durante los 4 años de gobierno. También es importante decir que el gobierno de Estados Unidos lo distinguió y le otorgó residencia permanente en reconocimiento de su carrera profesional. Está dirigiendo la sede de Sertal en Estados Unidos, que es el Centro de Estudios, por supuesto, para el desarrollo de las telecomunicaciones y acceso a la sociedad de la información de América Latina. Bueno, nos tomamos el tiempo para decirles a cada uno de ustedes quién es quién, también para hablar de la importancia, ¿no? Gente que ha estado que tiene trayectoria, que ha estado en su rubro por muchísimos años y que puede hablar no solamente de un panorama actual, sino también hacer esta síntesis de lo que se vino viviendo en esta materia hasta ahora. Bueno, bienvenidos a los tres. Considero que este panel es muy importante porque estamos hablando de ya tal vez el último lugar al cual se llega después de uno haber hecho la detección, o sea, el monitoreo, la detección, encuentra el problema y necesita una solución. ¿Sí? Si les parece, empezamos con Horacio. ¿Qué herramientas hay hoy por hoy en términos de combatir la piratería y también con todo este dinamismo que hay, ¿no? De sitios que aparecen, desaparecen, cambian de lugar? Bueno, interesante la pregunta y bastante desafiante porque tal vez si el año que viene cometen el error de invitarme otra vez, la respuesta sea distinta de la que les dé hoy. Por un lado, hay cuestiones de herramientas legales que todavía faltan. Argentina siempre se ha caracterizado por tener muy buenas leyes de propiedad intelectual, bastante de vanguardia, pero yo le escuchaba a Ignacio Estrada contar los problemas que hay con los bloqueos y en realidad también eso tiene que ver con la poca colaboración internacional que tenemos. Recién se hablaba de Cloudflare. Cloudflare es un servicio que a nosotros nos contesta, por ejemplo, pero siempre nos encontramos después con jurisdicciones distintas para trabajar. Entonces hay una cuestión normativa complicada y después hay una cuestión investigativa o de normas procesales que es diferente. Acá no es tanto infraestructura para investigar, sino técnicas de investigación. Lo que contaban en el panel pasado, si nosotros lo tuviésemos que hacer, tendríamos que recurrir a agentes encubiertos, agentes reveladores, un montón de cuestiones que complicarían mucho la recolección de evidencia que desde el sector privado se hace muy fácil. Lo que me parece que es importante tener en cuenta es que la información que puede recolectar el sector privado a nosotros nos sirve mucho, pero no necesariamente va a ser evidencia que nosotros podamos llevar en juicio. Y nosotros estamos en el negocio de ir a juicio y de conseguir condenas. No necesariamente todo el mundo se queda contento con el titular de la detención de la persona. Y a mí me interesa que la persona quede condenada, porque la detención puede ser momentánea en todos los casos. Entonces, tal vez lo que nosotros tratamos de hacer, y eso a veces lleva más tiempo, menos tiempo, es recolectar evidencia adecuadamente. Entonces, hay una cuestión normativa por un lado y hay una cuestión de procedimiento donde tal vez no llegamos a tener la misma visión desde el sector privado, desde el sector público, acerca de cuáles son los estándares que nosotros necesitamos para poder después seguir adelante y ser efectivos. Recién se hablaba, por ejemplo, de los bloqueos. Los bloqueos por IP, los bloqueos por URL, ya sabemos que no funcionan adecuadamente. O sea,
tal vez haya menos gente, haya gente que puede usar VPN, gente que no, tal vez vas limpiando gente, pero nosotros estamos en el negocio de tratar de bloquear en origen. Y bloquear en origen tiene desafíos muy importantes que requieren de herramientas legales. Y ese es un poco digamos, tenemos mucha historia de tratar de bloquear cosas y que no funcionen. ¿No? Ahora estamos hablando de Magic, qué sé yo, pero yo vengo de la época de Cuevana o más atrás también. Y entonces ya conocemos esa historia y ya sabemos cómo funcionó. Así que bueno, no pensemos tanto en equipamiento, en software, eso tal vez se necesitan para otras cosas, sino en normativa. Tal vez, segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest, sería la herramienta que nos falta incorporar para ser más eficientes a la hora de poder pedir información a Cloudflare, a GoDaddy o a los registradores de esos dominios que nos complican tanto las cuestiones. A ver, hablamos de Argentina, pero también quisiera meterme en el caso de Uruguay, porque Uruguay sí tiene experiencias con bloqueo administrativo, ¿no? De cómo funciona, porque también está el tema de, ¿eso es algo que es una herramienta que se use mucho? ¿Es como...? Sí, en realidad, se escucha bien, ¿no? En realidad no es un bloqueo administrativo. Sí, la entidad que lo emite es URSEC, que es, obviamente, sí es una resolución administrativa, si vamos a su esencia, pero el origen de los bloqueos es legal. O sea, tenemos dos leyes separadas en el tiempo, fruto de un acuerdo, o por lo menos se consultó a cada uno de los actores que podía haberse involucrado en un bloqueo o como resultado de un bloqueo. Se participó a la gente de la NIC, que recién expuso, se participó a la industria. Cuando me refiero a industria, se contempló cableoperadores, titulares de derecho, canales de aire. Se consultó absolutamente a todo el mundo. Yo participé en varias de las consultas. El artículo original de esa ley es muy diferente al resultado final y como resultado tuvimos algo que creo que funciona, que contempla los intereses de todos y bueno, a los hechos me remito. Vamos en el bloqueo 400 y pico. Sé que es un número que a veces miente un poco porque un bloqueo a veces abarca a varias URL, o sea que es mucho más. Y viene funcionando bien. En esencia tenemos dos tipos de bloqueo y lo resumo en unas pocas líneas. Tenemos un bloqueo donde detectamos una URL, un libre fútbol, un fútbol libre y sus variables. Se denuncia bajo declaración jurada y con estricta responsabilidad del denunciante. Eso es una carga muy importante al momento de exponer la prueba que tenemos de la piratería en ese sitio. Y ahí sí hay una resolución administrativa que lo bloquea por 30 días. Claro, por eso se da el error de decir bloqueo administrativo. No, lo que pasa es que suena a algo que está hecho sin la intervención judicial y que puede ser objeto de críticas desde el punto de vista de la forma. Sí, quizás sí, pero tenemos un respaldo legal, hay una ley que lo habilita, su decreto reglamentario, que además también se participó de vuelta a todos los actores para poder sacar un buen reglamento de ese artículo, justamente para que no se den las cosas que se auguraban, porque también muchas de las cosas que vi hoy, que escuché hoy, no muchas, 2 o 3 cosas que escuché hoy acá, eran las que se decían, que se iba a caer Internet, que los sitios iban a caer como moscas y que la red y la neutralidad de la red. Y siempre se saca a una supuesta violación de derechos humanos y hasta libertad de prensa, cosa que no ha sucedido. Uruguay en ningún momento ha tenido problemas de libertad de prensa por los 400 bloqueos que pedimos. Y creo que es un muestreo bastante interesante como para prueba, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos esos bloqueos por 30 días, renovables por tantas veces. Continúe la piratería en ese sitio. O sea, que se bloquea, pasan los 30 días, sigue siendo el mismo sitio, porque no cambia el sitio. Bien decían que los sitios no desaparecen, se bloquean, pero están ahí. Se vuelve a hacer por 30 días más. Y por otro lado tenemos los bloqueos en vivo, que están limitados a los espectáculos deportivos, en donde es diferente, se dicta una medida cautelar por el mismo órgano administrativo que habilita a los titulares de esos derechos deportivos a comunicar directamente al ISP para que bloquee en ese momento con plazos muy acotados y corte esa transmisión pirata. Hasta el momento no se ha hecho ninguno porque, de nuevo, sabiamente, creo yo, la unidad reguladora ha nucleado a todos los interesados, a los ISP, a quienes vamos a denunciar, quienes tramitamos las denuncias, para que esto funcione. Una suerte de reglamento interno
prueba-error a veces, contemplando los problemas técnicos que puede que puede tener un ISP para bloquear algo en 30, 40 minutos. Y bueno, estamos en esa etapa, ya hay una medida cautelar solicitada, o sea, tenemos un habilitado para denunciar, que es DirecTV, y estamos a la espera de instrumentar algún detalle técnico más para hacer la prueba. Estamos reservando por un tema de estrategia y en base a este acuerdo los bloqueos en vivo a aquellos que no podemos cubrir con los bloqueos administrativos de 30 días. Entonces, todo eso que queda afuera y que de repente puede ser un cambio de último momento, una jugada del pirata que nos cambia algo en último momento, tener ese recurso. Pero la idea de todos es seguir trabajando con estos bloqueos de 30 días que funcionan bien y dejar esto como una emergencia, como un salvavidas para el caso de que tengamos que bloquear un espectáculo en vivo. Bien. Después quisiera centrarme en cuáles son las posibilidades que tiene Argentina de hacer este tipo de resoluciones. Pero desde el punto de vista de un ente regulador, ¿no?, como es el ENACOM, y quiero aprovechar esa experiencia en el ENACOM, para preguntarte qué es lo que puede hacer un ente regulador para combatir la piratería o para evitar que emerjan estos streamers, estas cajas mágicas. Sí. Bueno, primero, buenos días a todos. Ahí el punto básicamente es el de la integración de los distintos órganos reguladores y apuntar a herramientas, como decía el doctor, que ayuden a la justicia a poder trabajar este tema. Estamos hablando de un tema, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que genera perjuicios por 29 billones de dólares. Entonces es un problema grave, es un tema de también asimetrías que hay en la industria, porque hablamos de bloqueo de sitios, que es cierto que el bloqueo es una herramienta que está implementada en Uruguay, en Gran Bretaña, en Australia, que tiene su complejidad, como decía Ignacio, pero sin embargo funciona, ¿sí? En Argentina quizás sería un poquito más complejo por los diversos tipos de prestadores que hay y tecnologías. Pero hay otro tema también, que es el tema de las plataformas, digamos, que fue mencionado también, y de la responsabilidad del editor, o la falta de responsabilidad que tienen las plataformas sobre sus contenidos, que es un tema que desde las políticas públicas se deberían de alguna manera abordar. Ya se estuvo abordando algo a nivel internacional y multilateral con respecto a lo que es impositivo. Yo creo que esta materia también debería ser, porque genera un perjuicio muy grande, sobre todo a las culturas de los países, ¿no? Entonces, en este sentido, Google y Facebook tienen algún tipo de reacción. Hace algún tiempo que están trabajando con herramientas de inteligencia artificial para desarrollar mecanismos de eliminar contenidos que violan todo lo que es propiedad intelectual. Yo recuerdo cuando estaba en Telefe y YouTube empezaba a trabajar en Argentina, el ofrecimiento de ellos fue, bueno, ok, nosotros incluimos los contenidos de su canal de manera gratuita en YouTube, claro, obviamente porque cuanto más contenido, el contenido es el rey, digamos, una frase trillada, pero que es real, generaría más tráfico para ellos. Métricas. Exacto. Y a cambio nos ofrecían que si había algún contenido que lo subía algún tercero no autorizado, ellos se encargaban de eliminarlo. Pero si no, ellos no tenían el contenido, no podían eliminarlo por un tema técnico. Tema dudoso para mí. Pero bueno, entonces, a lo que voy es que esta problemática debe ser discutida a nivel internacional. Digamos. Es un tema que se tiene que generar una política pública internacional. Nosotros, ahora yo estoy en CERTAL, dirigiendo todo lo que es CERTAL de Hemisferio Norte, y en CERTAL, digamos, es una organización joven de 15 años, muy dinámica, que trabajamos también con la justicia. Hicimos un congreso con jueces federales hace 2 semanas, concientizándolos sobre todas estas actividades que tienen, digamos, la misma categoría o quizás con peor perjuicio económico que un robo de un auto, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad en Costa Rica, pero a lo que voy es que nosotros gestionamos desde CERTAL un protocolo de buenas prácticas que fue aprobado por la OEA para el combate de todo lo que es piratería de contenido audiovisual. Entonces, yo creo que el tema no está en un solo lugar ni en un solo país, y el tema no está solamente en un órgano regulador o en una agencia reguladora, sino en un diálogo público-privado que se genere un foro para buscar soluciones a esto, porque en definitiva, como decía,
perjudica a las culturas, sobre todo los países en desarrollo o los menos desarrollados. ¿Me podrías dar el espíritu de esas buenas prácticas? El tema de las buenas prácticas básicamente es generar normativas internas en los países. La OEA, digamos, generó todo un protocolo. El protocolo no es obligatorio, es una recomendación. En principio lo que hace es que los países deben condenar este tipo de actitudes, que deben generar normas internas para combatirlas. De hecho, este protocolo fue impulsado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, la DINATEL, y bueno, después de este protocolo justamente es que se dicta la normativa para el bloqueo. Entonces, digamos, un poco desde la OEA lo que se hace es impartir la iniciativa y a partir de esa que los países no solo adhieran, sino que generen sus herramientas, porque si no queda simplemente en una discusión de café, ¿no? Sí. Entonces, que en Argentina o en varios países tenemos muchas, pero Sí. por eso, digamos, de Desertar lo que estamos impulsando son soluciones concretas a estos temas, no Sí. nada que sea ni algo puntual, ni efímero, ni para un solo país, sino buscar estas soluciones globales. De todo lo que sea a nivel público siempre va a depender, por supuesto, de una decisión política y de una inversión, ¿no? Entonces, yo me pregunto en qué términos estamos en Argentina para prestarle atención a esto. Horacio, te pregunto a vos primero. Bueno, yo no trabajo en el ENACOM y no sé cómo funciona. Yo te puedo decir de otros casos que hemos tenido de bloqueos, no de temas de piratería, sino de otras cuestiones. Nosotros hemos bloqueado o intentado bloquear contenido que incitaba a la violencia colectiva, contenido antisemita, contenido de imágenes de abuso sexual infantil, digamos. El bloqueo es un problema no solamente de la cuestión de la piratería, sino de otro montón de cosas. Y el problema siempre es el mismo. El ENACOM responde órdenes judiciales, entonces el ENACOM puede recibir un oficio y hacer bloqueos. Básicamente tratar de hacer bloqueos y ahí tendremos que ver con los proveedores argentinos si ese bloqueo es fácil. Ignacio contaba una cuestión que es verdad, son muchos proveedores en Argentina, con algunos proveedores nos cuesta llegar y genera problemas locales. Pensemos que Argentina hay pueblos que salen con la misma IP. Entonces, cuando uno se pone a pensar la complejidad, bueno, habrá que ver cuál es la cuestión administrativa. Hay un tema que sí me parece interesante y bastante lógico planteado desde la industria y complicado desde el punto de vista argentino, que son estos bloqueos, como nos contaban en Uruguay, que se los debe llamar bloqueos dinámicos, ¿no? Que es como una orden, pensando en una orden de bloqueo que da un juez y que después la ejecución de la orden depende de un privado. Entonces, eso es un problema que yo no sé si los jueces van a estar muy dispuestos a hacer eso, en términos generales. Dejar que la ejecución de ese orden dependa de un tercero. O se hace administrativo en el sentido de la parte va directamente al regulador, como entiendo que es en Uruguay, o si no, si quieren pedirle a un juez que ordene el bloqueo, bueno, van a tener que ir pidiéndole todo el tiempo, con lo cual es extremadamente difícil. Sí. Pero entiendo que está pasando eso, digamos. La infraestructura está cambiando así. Así que eso es desafiante. Yo creo que como planteaba Ignacio y como se está planteando acá, lo que falta son instancias de múltiples partes interesadas a ver cómo se puede solucionar el problema a nivel local y después herramientas para ir al plano internacional. ¿Qué estamos haciendo con AICA en el registro de nombres de dominio? ¿Qué estamos haciendo con las órdenes judiciales argentinas? Me parece que hay un camino, cómo podemos empezar a trabajar con lo que nosotros llamamos servicios a prueba de bala, países donde alojan contenido que no solamente es contenido de piratería, sino también contenido de ransomware, contenido de phishing, contenido de malware en general, que eligen justamente esos lugares porque a todos nos cuesta llegar. Entonces, ahí también hay que pensar un poco en el plano internacional, que son cuestiones que venimos trabajando hace bastantes y que me parece que hay que profundizar. ¿Y qué puede hacer la justicia con respecto a la indexación de los motores de búsqueda de sitios que venden o que distribuyen contenido ilegal? Bueno, el problema de la indexación de los motores de búsqueda, bueno, los motores de búsqueda están para indexar, digamos. Claro, por eso. Es así y van a seguir indexando. Y ahí tiene que ver un poco con la responsabilidad. Digamos, todos hablamos de Google, pero hay un montón de motores de búsqueda funcionando en Argentina que usamos, no necesariamente. Entonces todo el mundo dice, pídanle a Google que baje esto, cuando bueno, voy a Yahoo y lo encuentro, digamos. Me parece que tiene que ver con
empezar a generar canales, y hay muchas tensiones ahí porque los motores de búsqueda monetizan esa indexación, entonces estamos como permanentemente tensando posiciones, y salvo que el contenido sea ostensiblemente ilegal, y ahí nuevamente discurso de odio e imágenes de abuso sexual infantil no tienen discusión, siempre se baja, el resto es, bueno, vemos, libertad de expresión y un montón de cosas más que empiezan a ser complicadas. Creo que Argentina tiene un problema con eso, y me parece que es un problema a nivel regional, y no solamente por la cuestión de piratería, phishing de bancos y otro montón de cosas más que generan dolor de cabeza. Sí. Ahora vi que, por ejemplo, Google está empezando a poner tilde en algunas, cuando uno hace búsquedas, entonces tal vez hay como una cuestión. Nuevamente, juntar a los actores y ver cómo se puede empezar a trabajar. Y con las plataformas, sí se puede trabajar de una manera más fácil, en principio con las plataformas más usadas en Argentina. Hay una herramienta que nosotros tenemos, la UFESI tiene un acuerdo con Meta para acceder a un portal de baja de contenido, que lo tienen 5 agencias en el mundo nada más, en las cuales nosotros bajamos contenido de este tipo en la medida que lo tengamos denunciado. Sí. Y en una hora se baja, pero entiendo que también el sector privado tiene esos mismos canales por otro tema de cuestiones. Ahí con las plataformas usualmente es más fácil, con algunas. Hay otras plataformas que dicen, no, yo no te lo voy a bajar porque yo vivo de esto. Y se los digo con otro tipo de contenido, reproducción de imágenes íntimas y otro montón de cosas más. Bueno, es un panorama que se complejiza constantemente, pero también es como se está moviendo el mundo, ¿no? Y yo pensaba, cuando Fernando hablaba de la experiencia en Uruguay, digo, bueno, Argentina tiene obviamente una cantidad una población mucho más grande, tiene también tiene otra forma digamos, está descentralizada y a la vez no, es como que tiene todos unos vericuetos, ¿no? Sobre todo en lo que son los entramados administrativos, que me pregunto, lo veo difícil para sortear, pero imagino que ustedes al principio, cuando pensaron en los bloqueos, también lo vieron difícil, también vieron desafíos. ¿Con qué se encontraron ustedes que fue lo más difícil de sortear para lograrlo? Creo que tuvimos un poco de suerte en ese aspecto. Porque bien como decía el doctor, el bloqueo no es algo nuevo, es algo que se estaba dando. Yo como oficial de policía vi muchas solicitudes de bloqueo por pornografía. Nadie duda de que pornografía infantil, nadie duda que eso hay que bloquearlo inmediatamente. Y bien como decía el doctor, ahí nadie decía nada. Pero si queríamos bloquear derecho de autor, sí, se derrumbaba el mundo. Tuvimos suerte. Las apuestas en Uruguay, no sé cómo es acá, pero las apuestas están centralizadas, es el Estado el que se encarga de hacerlo, de regularlo, de dar una autorización. Comenzó a hacer bloqueos, y ahí sí eran, creo que administrativos, se podría decir, igual siempre estaba la ley detrás, ¿no? Sí. De sitios, ¿Por pedido o de oficio? No, siempre tiene que haber alguien presos, sí. Pero siempre tiene que haber un pedido de parte. Sí, y lo hacía Loterías, creo que se llama el organismo, y pedía el bloqueo de los sitios de los casinos, estos que andan por todos lados, que son en el extranjero. Y se bloqueaba pacíficamente. Entonces, si el Estado puede, los particulares también. Y creo que con eso sorteamos un montón de obstáculos, porque, de vuelta, nadie se opuso, nadie dijo que iba a suceder nada, nadie hizo las manifestaciones que hicieron cuando empezamos a bloquear nosotros o pretendíamos bloquear, y creo que fue el antecedente directo para que nosotros pudiéramos entrar en los bloqueos por derecho de autor. Entonces tuvimos un poco de suerte, teníamos el camino más o menos allanado por los antecedentes de bloqueos específicos que había y que eran habituales, y no había sucedido nada. Entonces ahí fue que entramos. Quiero volver a Ever, que hablaba sobre lo que hace Sertal desde ya, como una organización joven, pero preguntarme, al final de cuentas, se habla, recién tanto Horacio como Fernando mencionaban, hay cierto contenido que no se discute, se baja. Y sí, claro, porque atenta contra todo lo que podemos nosotros velar por esos intereses, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué rol juega la piratería en el marco de las prioridades? Porque las prioridades están puestas siempre en otro lado. Pero también estamos hablando de pérdidas, como bien lo marcabas, millonarias en todo el mundo. Sí, ahí nosotros en realidad trabajamos con la OEA, ¿no? Con la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, y básicamente este tipo de organizaciones no solamente se dedican a la piratería, sino al robo de datos bancarios, digamos, son organizaciones
digamos que ilícitas, asociaciones. Polifacéticas. Son asociaciones ilícitas que se dedican, claro, a todo tipo de delitos, digamos, relacionados con las finanzas y con la propiedad intelectual. Entonces, ahí nosotros lo que estamos haciendo ahora, puntualmente, es un centro de entrenamiento en temas de tecnología para la justicia, ¿sí? Y a partir de ello, justamente, abordar todas las problemáticas que existen de manera, tratando de que sea en real time, pero porque siempre en realidad tenemos leyes que van atrás, digamos, o regulaciones que van atrás de la tecnología. La ley nuestra de propiedad intelectual argentina es muy buena, pero es analógica, como pasa con los tratados internacionales. Entonces, para la era digital falta la ley de protección de derecho a autor del milenio digital de Estados Unidos es del año 98. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no había redes sociales. Entonces, básicamente, el reto nuestro y digamos, uno de los objetivos nuestros de Desertal, más allá de temas de infraestructura que son muy de telecomunicaciones, es abogar por la sustentabilidad de la industria convergente, de la industria tradicional, si se le quiere decir, o cómo cambió el ecosistema ahora digital con esta entrada de las nuevas plataformas. Y bueno, hay una parte de la torta que está regulada, la otra que no, entonces en la que no se regula empiezan todos estos temas. Por eso recalco nuevamente la responsabilidad del editor que tiene que existir de alguna manera. No digo regular Internet porque empezaría a leer mis redes con ataques de trones, pero básicamente a lo que voy es encontrar una solución para salir para adelante. Y en Desertal lo que hacemos es eso, es una institución que se dialoga y que se buscan soluciones. Entonces, en el directorio de Desertal se habló el tema del centro de entrenamiento y demás, y bueno, el presidente ejecutivo que está acá, Pablo Escotelaro, lo lanzó ya hace unas semanas. Vamos a hacer lo propio en Costa Rica, y la idea es trabajar con los poderes públicos, tanto judicial, legislativo, ejecutivo, como para buscar soluciones, así como también organismos internacionales. Bien, me quedé con que la regulación es del 98, recién había ADSL ahí. Claro. Ni fibra óptica, ni inteligencia generativa. Bueno, nos quedan los últimos 5 minutos menos en realidad, así que quisiera abrir las preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas, por favor que levante la mano. Estamos hablando de, bueno, obviamente de regulaciones y de la importancia que es también empezar a entender cómo funciona la justicia, con qué herramientas cuenta la justicia hoy por hoy, ¿no? No es solamente el decir, bueno, necesito que esto ocurra, está bien, pero ¿cómo? O sea, ¿a dónde hay que atacar para erradicar el problema? ¿Se va a erradicar? No, hablábamos de mitigar todo el tiempo, nunca hablamos de erradicar. Y la verdad es que ya teniendo eso en cuenta, uno se da cuenta que el panorama es complejo. Así que si alguno tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Me está encandilando un poco la luz, así que no los veo. Permiso, voy a hacer así. ¿Todos tienen todo claro? Ahí está. Sí, por favor. En el panel anterior y en este panel se nombró. Tenemos micrófono. Sí, ahí tenemos micrófono. Ahí va, Caro, muy atenta. Hola. En el panel anterior y en este panel se nombró sobre el agente encubierto. En Argentina, ¿tenemos esa posibilidad? ¿Lo estamos usando? Sos Pablo, ¿no? Soy Pablo. Bueno, el agente encubierto y el agente revelador para los delitos federales están previstos. No los podés usar necesariamente en cuestiones de piratería específicamente, pero tenés otras normas de crimen organizado que te permiten usarlo. Entonces, desde nuestro punto de vista, existen algunas posibilidades para. Yo creo que son dos normas absolutamente subejecutadas en Argentina. Hay algunos problemas que no tienen que ver con la regulación argentina, con la regulación penal, sino con otro tipo de cosas que hacen un poco complejo la generación de los agentes encubiertos. Es algo que, por ejemplo, los proveedores de telefonía celular me puedan dar chips a nombre de Diego Maradona. Pero como eso es complicado, para dar un ejemplo de lo que pasa, que nos cuesta mucho conseguir un chip a nombre de alguien y que no sea arrastrable. De ahí en más, un montón de cosas más, que tiene que ver con un poco las dificultades que hay normativas para generar identidades falsas que pueden ser usadas por el Estado. Pero más allá de eso, sí, y son normas que se pueden usar. Entonces, vos tenés un grupo de Telegram cerrado, hablaban de grupos de Telegram cerrados, grupos de Facebook, o sea, todo eso. Bueno,
todos sabemos que Telegram de momento no da información, entonces la única forma de yo verificar el contenido es meterme en el grupo y ver qué pasa. Después sí, en los grupos son bastante ostensibles las cosas que dicen, ¿no? Estamos llenos de audio como lo que pasaron, de cosas así. Bueno, alguien tiene que verificar eso. Entonces, por supuesto, el sector privado lo puede hacer mucho más rápido que nosotros, que tenemos un montón de cosas. ¿Vale lo que hace el sector privado? Sí. ¿Vale como si fuese una prueba pública? No. Entonces, eso es lo que hay que entender. Yo los traslado, yo soy viejo, yo soy de la época del Microsoft trucho. Entonces, yo me acuerdo que el estudio que representaba Microsoft en Argentina iba a las casas de computación y compraba la computadora con la licencia de Windows falsa, y eso a mí me permitía generar una prueba que yo, si no, no podía hacerlo. Bueno, eso que se usaba en los principios de los 90, cuando era chiquito en tribunales, o sea, nadie inventó la pólvora, eso mismo se puede usar para cualquier otra cosa que estemos pensando. No hay nada novedoso en eso. Es simplemente ayornar esa tecnología o esa técnica de investigación. Bien. Gracias. Te aviso que el ejemplo de Windows trucho lo di yo y yo no soy vieja, así que vos tampoco. Yo soy más viejo que vos, eso seguro. Vivimos la misma época. Bueno, en fin. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Un aplauso, por favor, a Horacio, Fernando y a Ever. Bueno, los invito a... Gracias.